Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Esta es la ayudantía de metagenómica ambiental y reconstrucción de procesos ecosistémicos, que la voy a hacer como cápsula para no hacerles cuatro ayudantías en una. Así que démosle. Primero hay unos conceptos importantes que quizá ya conocen, pero igual los vamos a ver. Microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan en un mismo ambiente, que comparten un hábitat. Microbioma, que se refiere al conjunto de genes en una comunidad de microorganismos, y metagenoma, que es un concepto más amplio, que es el conjunto de genes presentes en un entorno o en una muestra determinada. Eh, un concepto que en realidad es una técnica importante, la secuenciación 16S. Aquí no, quiero que no se confundan porque uno escucha del ARN 16S. Y sí, el 16S es un ARN ribosomal, pero lo que nos interesa secuenciar es el gen, o sea, en forma de ADN, que codifica para el ARN ribosomal. Entonces, la gracia que tiene el gen 16S es que está muy conservado, es decir, que existen, o sea, que prácticamente cualquier bacteria y arquea tiene el gen 16S. Sin embargo, existen unas zonas hipervariables en este gen, lo que hace que se pueda usar como un carácter taxonómico muy bueno y nos permite distinguir a nivel de género o de especie entre distintos organismos que se pueden encontrar en el ambiente. Ya. OTUS o Unidad Taxonómica Operacional es una clasificación en la que se agrupan secuencias con 97% de similitud o más. Es decir, no estamos diciendo estos son la misma especie o estos son el mismo género, sino que estamos diciendo, según al comparar las secuencias hay un 97% o más de similitud. Lo que nos dice que están muy cercanamente emparentadas, que podría ser la misma especie o podría ser el mismo género, pero no lo asegura. Y los ASB son una unidad que clasifica por la secuencia completa, es decir, si dos secuencias tienen un nucleótido diferente, las considera diferentes. Pero no es tan importante esto. Ya. Especies Keystone. em, en el fondo es una especie que cumple las siguientes características, que en general tiene una baja abundancia, o sea que está en poca cantidad en un ecosistema, pero que sin embargo tiene un efecto muy grande en ese ecosistema. Entonces un ejemplo que ya no tiene que ver con bacterias, pero que es bueno, el lobo, que hay pocos lobos en un ecosistema, pero como este es un depredador y depreda a distintos animales, tiene un efecto grande sobre el ecosistema, ya que regula las poblaciones de muchas otras especies. Entonces esto lo convierte en una especie de keystone, que también si quitáramos al lobo de ese ecosistema, se verían alteradas todo el resto de poblaciones y podría ser que el ecosistema pierda diversidad o incluso que desaparezca. Em, y otro concepto que el profe les menciona es taxon driver, que él lo define como microorganismos de la comunidad que dan cuenta de las perturbaciones del ambiente generando cambios en la comunidad. Ya yo quise buscar más información pero no encontré. Eh, lo único que encontré también era que estos están en alta abundancia y que también generan un alto número de conexiones. O sea, igual que el lobo, que forma muchas conexiones con otros taxones, pero este en vez de estar en baja abundancia está en alta abundancia. Ya. Entonces pasamos a cómo analizar, cómo estudiar las comunidades microbianas en distintos ambientes.
Como dice aquí, actualmente es importante que existe la secuenciación de alto rendimiento de la microbiota, que en el fondo nos permite secuenciar una gran cantidad de genomas, prácticamente todo el ADN que hay en una muestra ambiental, y con eso poder estudiar más del 95% de la abundancia, o sea, del número total de organismos que hay en una muestra. Y en nuestro país, en la última década, se ha generado la capacidad bioinformática de modelamiento y de análisis para poder hacer estos estudios de metagenómica. Ya, entonces, en el contexto de de la metagenómica eh, ambiental, o sea, cuando estamos hablando de que queremos estudiar la microbiota o los microbiomas que hay en diferentes ecosistemas, surgen dos preguntas importantes. La primera, vamos con la primera, que son, ¿quiénes son los miembros de la comunidad? Estamos hablando de microorganismos. Entonces, si queremos saber quiénes son, en el fondo eso significa como taxonomía, clasificación taxonómica. Eh, clasificación taxonómica. Y ahí está lo que les explicaba de la secuenciación de... Ay, perdón. Que había grabado la cápsula antes y la estoy grabando otra vez. Ya, entonces, si la pregunta es, ¿quiénes son los miembros de la comunidad? La respuesta se obtiene a partir de la secuenciación del gen 16S. ¿Por qué? Por lo que les explicaba. Si tenemos todo un grupo de microorganismos diferentes, cada uno va a tener el gen 16S. Sin embargo, como les digo, van a haber regiones hipervariables. Entonces uno va a tener, no sé, por ponerle algún distintivo así de que indique que hay una parte de ese gen 16S que va a ser distinto y que nos va a permitir distinguir entre distintos taxones. Entonces, si tenemos en un ambiente una comunidad de microorganismos y nosotros tomamos una muestra, después extraemos el ADN y ahora secuenciamos el gen 16S. Y aquí se puede, si no queremos como secuenciar todo, sino solo el gen 16S, se puede hacer un PCR. Porque como el gen 16S tiene regiones conservadas, uno puede usar partidores comunes para el gen 16S. Entonces se esperaría amplificar el gen 16S en todos los microorganismos, aunque estos sean distintos taxones. Entonces, habiendo amplificado el gen 16S de los distintos organismos que hay por PCR, entonces aquí teníamos una copia y ahora amplificamos. Entonces, una vez que tenemos eso, secuenciamos este gen 16S, que como vemos aquí lo ponen en distintos colores. En el fondo significa que son secuencias diferentes. Y eso nos permite identificar Otus. O sea, como les digo, Otus tiene 97% de similitud o más. En algunos casos uno puede decir estos son la misma especie o estos son el mismo género, pero una forma más quizá precavida es referirse a ellos como Otus. Entonces, ya teníamos nuestras distintas bacterias y ahora tenemos los distintos genes 16S. Entonces ahora lo comparamos con las bases de datos porque en un principio estamos secuenciando, o sea, estamos viendo una secuencia que de por sí no nos dicen nada, pero si lo comparamos con las bases de datos actuales, donde hay datos de miles de especies y géneros distintos, entonces podemos llegar
a determinar que, por ejemplo, aquí teníamos la secuencia de una E. coli, por decir algo. Que aquí teníamos la secuencia de una Klebsiella pneumoniae, etcétera. O puede que no lleguemos claro, aquí yo estoy dando un ejemplo de que llegamos a una especie en concreto, pero em, podría ser que no se sepa como la especie en concreto, sino que podría ser que yo sepa que es de un género en concreto, pero no sé la especie. ¿Ok? Depende de... No tengo tan claro de qué depende, pero lo que sé es que a veces se puede encontrar la especie y otras veces el género, y otras veces no se puede determinar al 100% y se habla de Otus. Ya, entonces... em, ya, entonces comparamos con las bases de datos y ahora le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre que, como les digo, no necesariamente vamos a llegar a nivel de especie, podemos llegar, pero al menos vamos a poder categorizar. Entonces, de estas distintas bacterias que habían aquí, eh, pudimos, por un lado, separarlas en las celestes, las azules, las naranjas y las grises. Y no solo pudimos separarlas y ponerlas, este Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3 y 4, sino que también pudimos ver la abundancia, porque si habían, imaginémonos un caso hipotético, que habían aquí seis bacterias, eh, no puedo llegar a decir que habían 6 específicamente, pero según la cantidad de copias después de amplificar, puedo decir que relativamente habían más copias del gen 16S de este Otus en particular, que le pusimos Otus 1, que de los otros. Entonces nos da una medida de la abundancia relativa. O sea, como les digo, no podemos saber como el número específico, porque tenemos que pasar por un proceso de amplificación. Quizá con un PCR cuantitativo se podría, no estoy seguro, pero en principio hablamos de que podemos ver la abundancia relativa, o sea, hay más del celeste que del gris. ¿Ok? Entonces la ventaja de la secuenciación 16S es que permite identificar bacterias de arquea a niveles taxonómicos, desde género hasta filo, y permite determinar la abundancia relativa, como les decía. Limitaciones: no proporciona información sobre las funciones específicas de los microorganismos. Y ya vamos a ver cómo hacer si queremos saber sobre las funciones específicas. Ya, esto lo voy a saltar. Un segundo. Ya. Eh, entonces la otra pregunta importante es: ¿qué función desempeñan los miembros de una comunidad de microorganismos? Para saber esto, ya no nos basta con secuenciar el gen 16S. Ahora vamos a tener que... Perdonen que déjenme borrar esto. Vamos a tener que secuenciar todo. Entonces tomamos nuestra muestra de un sitio de interés que tiene un montón de microorganismos que desconocemos su identidad y desconocemos su función. Eh, y ahora, bueno, extraemos el ADN otra vez, pero ahora hacemos una secuenciación de toda la masa de ADN que había en la muestra. Y por eso es importante la tecnología que existe actualmente de secuenciación masiva y de análisis de datos. Entonces, cuando tengamos secuenciado todo ese ADN, ahora lo vamos a poder comparar con bases de datos, y ya no vamos a decir solo el taxón que tiene una bacteria, sino que vamos a decir
Por ejemplo, esta bacteria, o sea, vamos a poder ver que, por ejemplo, que en una comunidad había un gen de, pongámosle aquí que es un gen involucrado en la fijación del nitrógeno. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en esta comunidad hay algún organismo, no sabemos exactamente cuál, pero hay algún organismo que tiene la función de fijar el nitrógeno. Y podemos ir anotando las distintas funciones que registramos. Vemos que hay genes de síntesis de ATP, no sé, que cualquier función biológica que se le ocurra. Porque vamos a ver de todo. Pero son más interesantes genes como que dan cuenta de cierto metabolismo, como puede ser la fijación del nitrógeno. Entonces, como les decía, esto lo hacemos comparando en bases de datos de genes. Entonces podemos encontrar, hoy este gen se parece a un gen relacionado en la síntesis de ATP. Pero ahora también tenemos la capacidad de predecir la secuencia de la proteína que se va a formar, y prediciendo la secuencia de la proteína podemos predecir también su estructura. Esto no se muestra aquí, pero ustedes saben que está AlphaFold y otras tecnologías que permiten predecir estructuras, y también están estas bases de datos de proteínas que básicamente es lo mismo que las bases de datos de genes, pero registran diversas proteínas y sus funciones. Entonces eso nos va a ayudar a entender de mejor forma cómo que existen proteínas relacionadas con la fijación del nitrógeno, con lo que sea. Y se puede hacer un perfil funcional del ecosistema. Es decir, en este ecosistema hay genes de fijación del nitrógeno, hay genes em, no sé, de síntesis de ATP, de citoesqueleto, podemos ir registrando qué funciones, según qué proteínas esperamos que haya. Podemos decir, en este ambiente se cumplen estas funciones, hay este metabolismo, o eso se puede predecir. Entonces, eso responde a la pregunta de qué funciones cumplen los miembros. Esa es la ventaja de la secuenciación de la metagenómica, que proporciona información sobre las funciones potenciales de la comunidad microbiana, porque en el fondo no estamos probando en el laboratorio que hay una bacteria que fija nitrógeno, pero estamos encontrando un gen que codifica para una proteína relacionada en la fijación del nitrógeno. Entonces es bastante probable de que en esa comunidad se fije el nitrógeno. ¿Qué limitaciones tiene? Que no siempre permite asociar las funciones a organismos específicos. Es lo que les decía, pues yo encuentro un gen de fijación del nitrógeno, pero no sé de qué bacteria era ese gen, en muchos casos. ¿Ok? Y otra forma de caracterización de las funciones de las bacterias que hay en una comunidad es la metatranscriptómica, que probablemente saben que tiene que ver con el análisis de los ARN mensajeros. Entonces nos da una mirada mucho más funcional, en el sentido de que vemos específicamente qué genes se están expresando en un momento determinado. Ahora, ventaja es que ofrece una visión dinámica de las funciones que están siendo realizadas. Eh, Cómo en distintas condiciones, en estrés, en sequía, cómo la comunidad responde expresando distintos genes. Eso es lo interesante, pero la limitación es que, como estamos viendo solo el ARN y no el ADN, puede que refleje solo una parte de las funciones totales, debido a que hay una variabilidad en la expresión génica.
pero una forma, si es que les importa saber más qué genes están expresándose en un momento, qué funciones hay en un momento. ¿Y ahí cómo se ve esto? O sea, ¿cómo se podría ver un análisis, digamos, de estas dos preguntas? ¿Quiénes son y qué función cumplen? Aquí se puede ver en la parte de arriba un análisis como en distintas comunidades de la composición de distintos taxones. Entonces se puede ver cómo entre distintas comunidades hay variación, hay cambio en la distribución de los taxones. O sea, por ejemplo, vemos que en esta primera comunidad se ve muy representado el taxón rojo y menos el amarillo. Y el azul no se alcanza a ver. Por ejemplo, aquí están un poco más presentes los tres y en esta el azul es el más predominante. Entonces hay harta variación en la distribución, en la abundancia que tiene cada uno de los taxones. Sin embargo, y esto es algo interesante que creo que discutieron con el profesor, que es que cuando vamos a la función, cuando hacemos la metagenómica y vemos los genes que están presentes, vemos que las funciones están muy conservadas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a ver ya, síntesis de ATP, genes de aminoacil-tRNA, genes ribosomales, etcétera, etcétera, metabolismo central de carbohidratos, vemos está, que la distribución como de estos genes se mantiene muy parecida entre las distintas comunidades, lo que da a entender que existe eh, como una tendencia como a que se repita, eh, bueno, no sé si a que se repitan, pero hay una distribución similar de funciones entre las distintas comunidades. Ahora les voy a hablar de otra cosa que me contaron que se los podían preguntar y así que se los añadí ahora hace poquito. ¿Qué es esto? Interacciones entre microorganismos, la coocurrencia. Entonces, ¿qué es la coocurrencia? Básicamente, como dice la palabra, es como la coexistencia, la convivencia entre distintos organismos, dos organismos, por ejemplo, en un mismo espacio, en un mismo ambiente. Cuando dos organismos distintos, dos taxones distintos, conviven en un mismo ambiente, su interacción puede ser neutra, o sea, no se hacen ni bien ni mal, o pueden tener un efecto sobre la otra, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces ahora vamos a hablar de la coocurrencia positiva, que quiere decir que la presencia de un taxón favorece la presencia de otro taxón en el mismo ecosistema. ¿Y por qué puede darse esto? Por ejemplo, una relación mutualista, cuando dos microorganismos se hacen bien el uno al otro, o el comensalismo, por ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre es que una bacteria roja secreta un compuesto que es un desecho para ella, pero ese desecho le sirve a una bacteria azul. Entonces, si tenemos un ecosistema en el que hay muchas bacterias rojas, van a estar secretando este compuesto y eso va a favorecer que en ese ambiente exista la otra bacteria azul, por lo mismo de que se ve beneficiada por la bacteria roja. Y el caso contrario, la concurrencia negativa, es cuando la presencia de un taxón desfavorece la presencia de otro. Entonces ahora imaginémonos que esto en lugar de ser algo beneficioso, es algo, es algo venenoso para la bacteria azul. Entonces, ahora que produce esto que es venenoso,
es probable, es menos probable que si hay presencia de la bacteria roja, es menos probable encontrar entonces la bacteria azul en esta comunidad. Puede que igual esté, pero puede que se vea reducida su cantidad por efecto de la roja. Entonces ese es el concepto de concurrencia positiva y concurrencia negativa. ¿Cómo se estudia esto? Eh, de dos formas. Se pueden hacer estudios en el laboratorio, por ejemplo. Se puede hacer un cultivo donde se pone la bacteria roja y la bacteria azul y después se ve en el tiempo, eh, eh, por ejemplo, se podría ver que la bacteria roja aumenta su abundancia y la azul disminuye. Entonces podríamos decir que hay una concurrencia negativa que se desfavorece encontrar, o sea, si aumenta la abundancia de la roja, disminuye la abundancia del azul. Esa es una forma, hacerlo in vitro. Pero ¿cuál es el problema? Que si tenemos una muestra ambiental, ustedes como sabrán, no todo lo que hay en una muestra ambiental se puede cultivar, entonces es bien limitado lo que se puede hacer in vitro. Una forma eh, es usando nuevamente el gen del ARN16S. Entonces, a ver, volvamos aquí. Si se acuerdan, cuando hacíamos la secuenciación del gen 16S, teníamos todas estas lecturas que nos dicen la bacteria celeste está, está en mayor cantidad que la bacteria gris. Eso nos puede decir la secuenciación 16S. Entonces imagínense que ahora hacemos ese mismo análisis de ver la abundancia relativa entre distintos taxones, pero lo hacemos en distintas comunidades, en distintas muestras ambientales. Entonces imagínense que tenemos el ambiente aquí, pues ambiente 1, ambiente 2, ambiente 2 y ambiente 3. Entonces, esto, como les decía, la secuenciación 16S no nos permite como dar siempre con un número exacto, pero imaginémonos que esto es como la abundancia relativa. Entonces, la bacteria negra, hay aproximadamente 50 de ellas. De la roja hay 25 y de la azul hay 25. Ya eso es en una muestra ambiental. Si nos vamos a la muestra ambiental 2, vemos que la negra no cambió. Sin embargo, vemos que la roja ahora está en 40. Es decir, que esos 25 aumentó su abundancia y ahora está en 40. ¿Y qué pasó con la azul? Aumentó también su abundancia. Una aumenta, la otra aumenta. Entonces eso nos da para pensar que hay algún mecanismo que favorece que si está la roja, esté la azul también. Y si vemos un tercer ambiente, podría pasar lo contrario. Disminuye ahora la abundancia de la roja, ahora hay 15, y disminuye también la abundancia del azul. Y esto tiene sentido porque que esté la roja favorece que esté la azul. Entonces, si disminuye la roja, también va a disminuir la azul. Entonces, en este caso podríamos establecer que entre la bacteria roja y la bacteria azul hay una relación de concurrencia positiva. Entonces, si hacemos este tipo de análisis, ay, perdón. Si hacemos este tipo de análisis, podemos llegar a establecer relaciones entre distintos
microorganismos. Entonces aquí vamos a decir que ya que la roja y la azul tienen una concurrencia positiva. Entonces ahora aquí hay otro ejemplo donde la, la bacteria, ya vamos a hablar de la bacteria roja y la bacteria... Pucha, a ver, espero que esto no nos confunda, justo son del mismo color. Pero ya, pongámosle la redonda y la ovalada. Entonces vemos que cuando vemos aquí, ya, vemos aquí que cuando está la roja, pero cuando está la redonda, estos puntos negros significan que está presente en la muestra. Entonces vemos que en el ambiente 1 está presente la roja. Y en el ambiente 1 esta azul o esta ovalada no está presente, que representa este cuadrado blanco. Entonces, si vemos solo eso, no tenemos como mucha información, pero si empezamos a repetir esto y vemos muchas muestras ambientales, podemos empezar a sacar conclusiones. Entonces, vemos en el ambiente 2. ¿Qué pasa en el ambiente 2? ¿Hay presencia de la roja? No hay presencia del azul. ¿Qué pasa en el ambiente 3? Ahora no hay presencia de la roja y vemos que ahora sí hay presencia del azul. Y así se va repitiendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Probablemente o sea, no probablemente, sino que vemos que está ocurriendo una coocurrencia negativa. O sea, cuando está la roja, no está la azul. O cuando está la redonda, no está la ovalada. Entonces, si ahora hacemos el análisis con más organismos, como se puede ver aquí, que no voy a hacer el análisis uno por uno, pero si empezamos a tomar más organismos y empezamos a comparar entre 6 ambientes distintos, entre, no sé, 30 ambientes distintos, podemos llegar a establecer estas redes de coocurrencia, que básicamente, y espero que no sea muy confuso, básicamente un punto es un organismo y si está unido por esto verde significa que entre este organismo y este organismo hay una coocurrencia positiva y si hay una línea roja uniéndolo significa que hay coocurrencia negativa. Les recuerdo, esto no se puede saber con solo una muestra ambiental, se necesita comparar de distintos ambientes para poder decir cuando está esta bacteria, también veo que está esta generalmente. Es algo estadístico. Estadísticamente, cuando veo que está esta, veo que también está esta. Y cuando veo que está esta, veo que no está esta otra. Entonces así voy tomando estas conclusiones y voy haciendo estas redes, que pueden llegar a ser muy complejas, como se ve aquí, como vieron en el seminario también. Y estas redes en el fondo nos dan información de muchas cosas de la comunidad, o sea, qué taxones están presentes, cuál es la abundancia. O sea, por ejemplo, aquí se ven estas redes y aquí al lado te dicen los taxones, proteobacterias. Y dependiendo de qué tan ancho sea, eso nos dice que la abundancia, o sea, cuántos individuos de ese taxón hay. Y además nos dice la interacción entre los distintos taxones. Entonces da harta información. Perdón. Em, ¿Y qué análisis se pueden hacer a partir de esto? Por ejemplo, podemos determinar que una especie es una keystone. Eh, Les recuerdo lo que les explicaba, que una especie keystone es como el lobo, que a pesar de que hay pocos lobos en la comunidad, este interactúa con muchas especies, afecta a muchas especies, ya sea positiva o negativamente. Entonces, si viéramos una red de este estilo de coocurrencia, el lobo podría ser un punto que está en el centro,
un punto que está unido por muchos otros puntos y que además tiene la peculiaridad de que tiene una baja abundancia. Entonces, si eso sería una keystone, una especie de keystone. Y un driver taxa, como les digo, no hay tanta información de esto, pero lo que sí hay es que son taxas que están en alta abundancia, o sea que hay mucho, hay una cantidad de individuos grande, y además hay un alto número de conexiones. O sea, es igual que el lobo, forma muchas conexiones, pero a diferencia del lobo, este está muy presente en el ecosistema. Entonces se me ocurre, por dar un ejemplo, imagínense que el pasto, que está muy presente en el ecosistema, ahora trazamos muchas líneas hacia él. O sea, interactúa con muchos organismos distintos. Eso podría ser un driver taxa. Ya, eso era lo último importante. Lo demás, se supone que esto no entra en la prueba por lo que me comentaron. Me asusto decirle así que no va a entrar, porque no lo sé. Em, Así que voy a hacer una pasada muy rápida del concepto de riqueza y diversidad ambiental. Si no quieren, no lo escuchen. Em, pero prefiero dárselos por si acaso. Ya, la riqueza básicamente significa el número de especies que hay en una comunidad, y la diversidad mide qué tan uniformemente distribuidas están las especies en una comunidad. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo. Ya, entonces tenemos la comunidad 1 aquí y la comunidad 2. Vemos que en la comunidad 1 y en la comunidad 2, en ambas, hay 4 especies. Está este árbol y este otro árbol. Vemos que hay 4 especies, pero imaginémonos que tienen una distribución homogénea, o sea, hay 100 individuos y de esos 100 individuos hay 25, 25, 25 y 25 de esas 4 especies de árboles. Mientras que en esta otra pasa que hay también 4 especies distintas, están los mismos 4 árboles, aquí, aquí, aquí y aquí. Sin embargo, vemos que este árbol eh, está sobrepoblando este ecosistema. Entonces, ahora en la comunidad 2, imaginemos que también tiene 100 individuos, pero que están distribuidos de una forma o sea, muy heterogénea. Entonces hay 80 de este árbol y solo 5, 5 y 10 de los otros. ¿Ya? Entonces la riqueza, como les decía, riqueza es el número de especies diferentes en una comunidad. Entonces, si es por analizar la riqueza, comunidad 1, 4 especies, comunidad 2, 4 especies, ambas tienen la misma riqueza. Pero, eh, ahí le puse 3, perdón. Hay 4 especies, ambas tienen la misma riqueza, sin embargo, tienen una diversidad diferente. La comunidad 1 tiene mayor diversidad porque está distribuida, esas 4 especies están distribuidas de forma más homogénea. Hay más representación de las 4 que en la comunidad 2, donde, como les digo, hay una prevalencia muy grande de esta especie. Entonces hay una diversidad menor. ¿Ok? Y algo que solo voy a mencionar es que existen índices que se usan en ecología, que son para estimar la riqueza y la diversidad de un ecosistema, que se llama Chao 1 y para la riqueza y Shannon para la diversidad. No creo, o sea, si el profe no les dijo, no tendría por qué preguntárselo. A lo más puede ser que tengan que entender que Chao 1 sirve para evaluar la riqueza y Shannon para la diversidad. Eh, Probablemente no se los pregunten si no se los dijo, pero yo se los dejo para que lo sepan.
Y aquí está la ecuación de cada uno, que no creo que sea importante. Espero, pero se los dejo. Y eso sería todo. Muchas gracias, espero que les haya servido y nos estamos viendo pronto. Chao.